Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:31. Miren, quiero aprovechar estos minutos para enviar desde aquí nuestra solidaridad y agradecer a Dios por el hermano Aníbal Díaz, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, que es un hermano, amigo, una persona que nos ha apoyado, nos distingue en los proyectos de John Péame, con el programa, con todo. Y Aníbal sufrió un preinfarto en el día de antes de ayer, antes de anoche. Fue ingresado en cuidados intensivos, pero gracias a Dios ayer pude hablar con personas allegadas a él y me informaron que ya él está en franca recuperación. Así es. Que le han recomendado descanso y gracias a Dios Aníbal está bien. Así que orar por la salud de Aníbal, su recuperación y a tomar las medidas preventivas para evitar otros sucesos en lo adelante, quizás descansar un poco más, porque Aníbal trabaja demasiado. Cogerlo un poquito suave en el Congreso. Cogerlo un poco suave y a cuidarse. Entonces, vamos ahora a conversar con otro hermano nuestro, amigo de todos nosotros, el senador del PLD, Iván Lorenzo. Buenos días, honorable, ¿cómo está? Gracias, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, feliz año, senador. Gracias, bendiciones para ustedes. Yo también quiero unirme a las oraciones por la recuperación rápida. Así es. La salud de Aníbal, que es un ser humano extraordinario. Así es. De manera que nosotros también nos unimos a la oración, a las oraciones que está haciendo el país. Así es. Para que Aníbal recupere su salud lo más rápido posible. Así es. Gracias, hermano. Senador, vamos a iniciar hablando sobre este tema que lo veíamos ayer, dando una declaración. Nosotros conversábamos ayer que estaba por aquí el hermano Tobías Crespo. Y Tobías nos explicaba sobre este tema del fideicomiso de Pedernales, de la adenda 1, la adenda 3. Incluso nos envió el contrato donde Tobías hacía una serie de señalamientos gravísimos en cuanto al contenido de los contratos de esos fideicomisos de Pedernales. Y Tobías nos decía, Iván, que incluso sin haberse hecho la ley de fideicomiso del caso de Pedernales específicamente, sin haberse aprobado, sin nada, ya se había decidido entregarle 8,000 millones de pesos a los pobres que van a emprender esos proyectos. 8,000 millones, se le concedieron una cantidad de millones de metros cuadrados, se le puso 8,000 millones para que arranquen, así cualquiera emprende. Entonces veo que ayer tú dices, no, son 16,000 millones de pesos que le están poniendo en la mano sin ni siquiera haber arrancado el proyecto para que ellos emprendan. Así cualquiera emprende. Iván, ¿de qué se trata esto? Dime. Mire, es mucho peor y me da mucha pena cómo estos muchachitos quieren jugar con la inteligencia del pueblo dominicano. Ya ellos se comieron el moro. Si ustedes ven cómo los que han salido a defender esta tentativa de lesionar los intereses del pueblo dominicano, ustedes van a ver que ya ellos lo que están defendiendo es lo que se han comido. Ni siquiera se ha creado el marco legal. Y por ejemplo, tú ves al director de Alianza Pública Privada, el señor Simon Freud, defender los hoteles cuando el espíritu del legislador a la hora de crear la dirección de Alianza Pública Privada es que se pueda invertir en proyectos de interés social. Entonces, ¿qué es lo que me da pena de verdad? Que no lo saben, no lo saben ni siquiera simular. Ellos han salido a defender algo donde todavía no se ha creado ni siquiera el marco legal. Vamos a construir 2 hoteles, pero mi señor, yo recuerdo la lucha que se llevó a cabo en este país para evitar que se construyera la isla artificial, porque era lesivo el interés nacional. Se está replicando en este momento. El Estado Dominicano ha retrocedido a los años de Trujillo en el gobierno de Abinader, porque ahora estamos hablando de construir hoteles por parte del gobierno. Esa no es una función ya del Estado. Nosotros habíamos superado eso. Corpotel. ¿Cuál ha sido el resultado de Corpotel? Que es la corporación que agrupa
los hoteles del Estado. Ahí están todos que pagan alrededor de 30,000 pesos mensual, algunos de ellos, otros han tenido que rescindir los contratos, en fin, no son rentables para el gobierno. Entonces, en este gobierno hemos retrocedido a la época trujillista con la construcción de hoteles que debe ser el sector privado que invierta para la construcción de hoteles. Entonces, todo esto se hace bajo el manto de que no queremos que se desarrolle el sur. No jueguen con la inteligencia del pueblo, por eso lo vamos a sacar en el año 2024. El este se desarrolló y no entregaron sus tierras. Puerto Plata se desarrolló como un polo turístico importante y no hubo que entregar la riqueza que los gobiernos que nos antecedieron construyeron. Iván, Entonces, pero cuando tú te refieres a que sin aprobar la ley le están regalando 16,000 millones, ¿a quién es y cómo? ¿Mediante cuál argumento? no, mira, entre el año 2021 y el año 2022 se transfirieron, violando la ley de presupuesto, 16,800 millones de pesos del presupuesto nacional a fideicomiso público. Nosotros sometimos una resolución que invitaba al ministro de Hacienda para que nos explique dónde está ese dinero. No ha sido posible que ellos lo lleven. Yo no puedo decir quién lo tiene, yo no puedo decir qué se ha hecho con ese dinero. Lo que sí yo te puedo decir es que todavía no tenemos un marco legal para el fideicomiso público y ya se transfirieron 16,800 millones de pesos que el gobierno del PRM no le ha dado una explicación al Congreso Nacional como órgano fiscalizador. Entonces nosotros hasta la saciedad hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué no nos explican primero, antes de aprobar el marco legal, para qué se hizo ese dinero? Iván, pero Por ejemplo, ustedes como el primer poder del Estado, como fiscalizadores, ¿no pudieran quizás como impugnar esa decisión de esos 16,000 millones que se han transferido violando la ley de presupuesto? O sea, ustedes son los que están llamados a fiscalizar. O sea, ¿qué puede hacer el Congreso ante esto que está haciendo el Ejecutivo? Ellos tienen mayoría. yo lamento sobremanera que el alcance de mi posición y de mis facultades me limitan a exigir. Sin embargo, no ha sido posible que la bancada oficialista apoye la resolución que nosotros sometimos de que vayan a dar una explicación. Entonces, fíjense cómo se está defendiendo lo indefendible. En el Senado se aprobó la ley de fideicomiso público, donde exentuaban en el artículo 13 de que las compras que se hagan bajo la tutela de la Dirección de Compras y Contrataciones, y el mismo director de Compras y Contrataciones, quien fuera en el año 2018 coordinador de participación ciudadana y representar en el país Transparencia Internacional, fue el primero que salió a defender. Y miren cómo tiene la Cámara de Diputados que modificar lo que nosotros habíamos señalado. Señores, modificaron el que se haga bajo de conformidad con la Ley de Compras y Contrataciones y le pusieron conforme a los principios. Era un mecanismo de manipulación para evadir de que las compras se hagan de conformidad con la ley. Entonces, ¿quién es el primero que se la defendió? El mismo director de compras. Iván, Sí. Iván, preguntarle dos cosas. Primero, para engancharme en la pregunta de mi compañera. Primero, no hay posibilidad de que ustedes, junto con la Fuerza del Pueblo, ¿verdad?, en conjunto, hagan una solicitud, ¿verdad?, o propongan una resolución para interpelar a los funcionarios que han manejado. Eso es lo que él dijo. No, él hablando de que ha pedido explicación, no la interpelación, no es lo Eso fue mismo. lo que yo le pregunté. O sea, ustedes no están dispuestos a solicitar una interpelación a esos funcionarios para llevarlo al Congreso, ya que no se escucha, ¿verdad?, la voz. Es que no quiere. Eso es lo primero. Yo- Y segundo, senador, saber en qué condición ustedes aprobaron ese proyecto. Porque el proyecto, aparte de todo lo que tiene, también fue cambiado el concepto de ley orgánica para una ley ordinaria, que no tampoco encajaba. ¿Ustedes cómo aprobaron ese proyecto en el Senado? ¿En qué condición? Mira, ya se aprobó de manera como ley ordinaria, obviamente sin el voto de la bancada del PLD. Ni de la Fuerza del Nosotros, Pueblo. nosotros no tenemos los votos como para interpelarlo. E incluso cuando yo someto la resolución de invitarlo, oigan bien, de invitarlo para que explique, que prácticamente se parece mucho, tiene una similitud con la interpelación, porque es para que nos den una explicación. Solo que la interpelación requiere de una mayoría calificada
y la invitación no. Sin embargo, ni siquiera para eso he podido conseguir los votos. Este ha sido el gobierno menos transparente de toda la historia. Nosotros hemos sometido alrededor de 12 resoluciones, precisamente en ese mismo orden, para que nos den explicación de cosas que son bochornosas. Yo le decía ayer en el hemiciclo, en cualquier congreso, en cualquier democracia del mundo, que se hayan desviado 16.800 millones de pesos del presupuesto de una nación, sin explicación, violando la ley del presupuesto, renuncia el presidente de la República. Sin embargo, aquí ha pasado y no ha pasado nada. Iván, hay una cosa, es el turno de Víctor, pero yo quiero puntualizar, con el perdón de Víctor, hay algo que a mí me preocupa. Tú me estás explicando y nos estás explicando a nosotros que tú en tu calidad de senador y haciendo uso de una herramienta que te permite, que te faculta, tú has tratado de conseguir los votos para invitar a Jochi Vicente. Eso no ha sido posible porque la bancada oficialista se ha negado, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿no hay un mecanismo adicional a ese que ustedes como legisladores puedan recurrir, ir a un tribunal? Debe haber un mecanismo, porque entonces, si nos seguimos manejando así, Iván, cada vez que el partido que tenga mayoría en el Congreso quiera, va a hacer lo que le dé la gana. Entonces nosotros lo hacía el PLD y ahora lo está haciendo el PRM. Entonces debe haber un recurso que ustedes los congresistas tengan para cuando el partido que tiene mayoría se niegue a esa invitación, porque no se está hablando ni siquiera de interpelar a un funcionario, es que vaya a explicar, porque ustedes tienen el rol de fiscalizar. Entonces no hay una herramienta jurídica que le permita a ustedes fuera del Senado hacer lo que vaya ahí. Bueno, es que yo te pregunto a ti, yo pudiera apoderar a los tribunales para que se inicie una investigación, pero yo no tengo elementos probatorios en mi mano de las imputaciones que yo puedo hacer. Lo ideal, en virtud de la ley de transparencia y en virtud de la Constitución de la República, que nos faculta a nosotros a fiscalizar, es que ese Congreso, que es del PRM, apruebe por la transparencia, por la salud de la transparencia en el país, que ese funcionario vaya y explique. Este país por ejemplo, yo planteo ayer, ¿cuál es el espíritu del legislador con la ley de alianza pública-privada? Bueno, que se invierta en obras de bien social, con sentimiento social. ¿Qué busca la alianza pública-privada gastando $1.500.000 en un estudio para 2 hoteles? Ya eso está al margen de la ley, y ese funcionario es pasible de ser sometido. Ahora, ¿cuándo yo tengo esos elementos? Cuando la institución me lo manda. Ahora, nosotros vamos a someter en febrero una resolución de invitarlo a ver si el Senado, si el Congreso es serio y nos permite que él vaya y nos diga, no, mire, señor Lorenzo, a propósito del $1.500.000 que usted dice que nosotros invertimos en un estudio para los hoteles, no es así, mire, fue para una carretera. Entonces yo le digo a la sociedad, yo pido disculpas porque en el hemiciclo dije que tengo la información, que ese dinero se invirtió en tal cosa, porque es un ejercicio serio y responsable que yo estoy haciendo de la función de senador. Yo no quiero especular. Por eso yo le pido, vengan, tráiganlo aquí. Por ejemplo, yo he invitado, yo he sometido como 4 resoluciones para que el director de compras y contrataciones nos vaya a explicar algunos procesos que se han dado desde Fulcar en el Ministerio de Educación. Nunca fue posible. Senador, Nunca fue posible. Hay algo que se evidencia. Un placer siempre saludarle, Víctor, por acá. Gracias, hay algo que se evidencia. En la ingenuidad, 20 fideicomisos y por el debate popular, el presidente Fernández dice, pero lo que hay que hacer es una ley de fideicomiso público, que es lo que debe regir eso. Se somete el debate y ahí está la cuestión ahora. Cuando se evidencia el texto, lo que se hace es legitimar lo que ya los 20 fideicomisos expresan. Un contubernio con élites empresariales de un grupito, que no son todas, y sobre esa base crear ahí un status quo viable donde hasta el dinero en paraísos fiscales tienen tratamientos específicos para poder invertir sin llegando aquí esos capitales sin pagar impuestos. Ahora, yéndonos a lo medular en los procedimientos dentro del Congreso, estos contratos y esta ley rige sobre patrimonio del Estado.
¿cómo es que lo están aprobando con mayoría simple, como que nada pasa, en lugar de aprobarlo con mayoría cualificada, porque la Constitución tipifica que debe ser con ley orgánica al tratarse del patrimonio del Estado que están regalando, porque ni siquiera es vendiéndolo? ¿Cómo es que eso que es esencial no escapa al debate colectivo de de un abuso y un atropello a la institucionalidad que está haciendo directamente el presidente de la República? Eso ocurre cuando tenemos una mayoría mecánica que se pone al servicio de atropellar la institucionalidad de un país. Ustedes recuerdan que nosotros incluso sometimos, a propósito de la ley de extinción de dominio, sometimos un informe disidente porque nosotros asegurábamos que esa pieza que estaba cursando en el Congreso tenía calidad para ser una ley orgánica. Y me comieron en el Senado. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó a la Cámara de Diputados, los diputados fueron más sensatos y dijeron, no, esto es una ley orgánica. Y tengo que reconocer y saludar que Pacheco ha hecho un gran servicio a la democracia dominicana. Cada vez que hay un impasse, a propósito de cualquier iniciativa que se diga si eso no es, él ha aportado una cuota de sacrificio, fijando una posición en contra de su partido. Entonces esto está ocurriendo también con esto. Están ensordecidos, están borrachos de poder porque es una mayoría mecánica que atropella la institucionalidad. Pero podríamos, porque la finanza. Esta es una ley que debe aprobarse con voto calificado. Sí, pero no hay que destinar nada. Pero yo quiero preguntarle, senador, en su veteranía, ¿podríamos establecer, o no sé, el precedente de que haya un control garantista preventivo cuando se inicia un debate sobre buscando mayoría simple, cuando debe ser cualificada, que haya otro contrapeso del Estado que preventivamente no permita ese bendito relajo? Porque eso es un relajo de marca mayor. Preventivamente no lo tenemos. Ya sin en lo sucesivo se puede recurrir por ante el Tribunal Constitucional y solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos que así sean. Pero preventivo no tenemos un mecanismo legal. Porque yo entiendo que están organizándose entonces en función a eso. Lo que pasa es que hasta que no se prueba, hasta que no se apruebe en el Congreso y se promulgue por el Ejecutivo, no tenemos una ley. Entonces, ¿qué atacamos? Una idea, una iniciativa. No podemos atacar una iniciativa. Lo que se atacan son leyes. La Constitución no nos permite atacar iniciativas. Sí. Entonces, senador, ¿qué nos queda? Porque, vamos a ver, ayer el presidente extendió la legislatura hasta el 15 de febrero para que se conozcan estas leyes que están ahí, porque ahora la ley de fideicomiso pasa al Senado nueva vez porque en la Cámara se le hicieron ciertas modificaciones. Entonces, sabiendo que el PRM tiene su mayoría y está haciendo lo que le da la gana, ¿qué nos queda como país? O sea, van a aprobar estas leyes de manera arbitraria, pero ¿qué podemos hacer a futuro? Porque ya sabemos que hasta agosto del 24 con este Congreso no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer después del 24? Y viene la electoral con el mismo planazo ahora. Nos queda esperar a mayo del 24 para que Abel sea presidente y retornemos de nuevo a la institucionalidad. Está bien, senadora, ahí no me pregunto. O sea, en cuanto a la ley, vamos a la ley. Vamos a la ley, o sea, ¿qué puede hacer el Congreso a futuro? Al margen de que ahora mismo el PRM está haciendo lo que le da la gana en el Congreso. Cuando venga el 2024, que tengamos un nuevo Congreso, esperemos que sea así y que sea un Congreso que esté dividido, que no esté alineado al Ejecutivo, sí, que sea el contrapeso del Ejecutivo. O sea, ¿qué se puede hacer para revertir todo este adefesio de esa ley de fideicomiso y propedernales? Lula da Silva, el primer día que se instaló en el gobierno en Brasil, eliminó alrededor de 10 o 12 fideicomisos que se habían creado con el mismo espíritu en Brasil de lo que se están creando aquí. Nosotros tenemos la esperanza que en algún momento vamos a tener una correlación de fuerza en el Congreso Nacional diferente a la mayoría mecánica que está ahora ensordecida y que solo escucha la línea del clúster empresarial de Palacio. Entonces ahí las cosas cambiarían.
Iván, finalmente, hermano, preguntarte. Vi una locución del presidente en estos días, no recuerdo en esta semana dónde fue. Creo que fue en Puerto Plata, sí. Y él decía, Iván, que a la oposición que le caiga atrás, que ha hecho más obras con menos dinero, ¿qué usted le diría al presidente de esa declaración que él dio? Tú sabes que Bueno, cuando, lo dijo. cuando los boxeadores entran en un proceso de decadencia, se ponen a bravuconear a ver si consiguen una pelea buena. Entonces, en este caso, nadie ha respondido. Parecería que el presidente quiere llamar la atención con esto. Nosotros estamos concentrados en renovar el PLD, ya estamos en la fase final, para ganar las elecciones abrumadoramente en primera vuelta en el año 2024 y quitarle esta pesadilla de encima al pueblo dominicano. Ese es nuestro compromiso. Bueno, gracias al hermano Iván Lorenzo por siempre estar disponible. Y que se dé la vueltecita por aquí. Sí, nada más por teléfono, tiene un elitismo. Ahí, Me voy a tomar un cafecito con ustedes. no lo ofrezca, ejecutémoslo. Está bien.